Urbánica. Es una oficina de arquitectura donde se combina práctica, investigación y docencia. Su trabajo se ha presentado en México, Colombia, Panamá, España, Estados Unidos e Italia. Han obtenido medallas de plata en bienales estatales y la medalla de oro en la Bienal de 2021. Obtuvieron mención honorífica en la Bienal Nacional del 2022. El premio Next Landmark Edición Venecia, Italia, en el 2018. La selección en el Pabellón Digital de México en la Bienal de Venecia del 2016, entre muchos otros premios y reconocimientos. Óscar Chávez Acosta, doctor en urbanismo por la Universidad Raymond Lull de Barcelona y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Con una trayectoria docente iniciada en el año 2000 entre México y Panamá, es invitado recurrente como conferencista y sinodal de maestrías y doctorados en Colombia y España. Es cofundador del taller Urbánica y bajo el seudónimo Sur Croquis, desarrolla una labor de divulgación y registro urbano a través del dibujo in situ. Sus líneas de investigación se centran en la relación entre el espacio público y la imagen de la ciudad en el norte de México y la reconfiguración del espacio estancial. Federico Campos, maestro en arquitectura por el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua, ISAD, donde es docente desde el 2003. Editor del libro Diálogos sobre Arquitectura y Diseño, publicado con el ISAD Arkin. Ha sido profesor invitado en ITMUS Norte y en el CEDIM de Monterrey. Desde el 2025 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Es co-curador de la exposición Habitar el Desierto, que se presentó en Ciudad de México como parte del Festival Mextrópoli en el 2024. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Pero sí que, como les decía ahorita, que estoy muy emocionado porque los había, pues en su momento sí entrevistado, ahora es más charla, y cuando todavía no sabía exactamente qué hacer. Y por individual, y ahora me emociona mucho tenerlos a dos juntos. Y para romper un poquito el hielo, casi como cualquier otro podcast, que nos platiquen un poquito de ustedes, de su despacho, que sienten que los define, cómo se hicieron socios, amigos, no sé de dónde surgió Urbánica, ¿no? Desde donde ustedes gusten iniciar. Tú esa historia la tienes más clara, ¿no? Yo, bueno, pues yo soy, ¿qué tal? Pues qué gusto, yo soy Federico Campos y un orgullo poder estar acá y poder extender como la práctica profesional, ¿no? A través de este podcast ahorita hablaremos de ese tema. Y entonces, pues yo tengo también la fortuna de tener una oficina con Óscar Chávez y que sobre cómo empezamos o nos conocemos o cuándo fue, estudiamos juntos la maestría. Entonces yo había escuchado de Oscar, ¿no? Era conocido por su trabajo y también creo que tenías poco que habías vuelto de Italia, de haber estudiado allá. Entonces entramos juntos en la maestría y me acuerdo mucho la primera vez que platicamos. ¿No estuvieron juntos en la carrera, ¿no? carrera? Oscar es como 5 años mayor que yo. Ah, Entonces, cuando él salió de la No escuela, parece, güey. No parece, pero sí. No. Y, Bueno, sí, no son muchos. no es tanto, pero entonces sí es en ese momento como que te define, ¿no? O sea, cuando yo entré a la escuela, su generación acaba de salir. Entonces realmente Sí, nunca en nos su topamos. momento era... Ajá. En ese momento sí es un momento en el que la edad sí es como mayor la brecha, ¿no? Y que entonces cuando esa pequeña brecha de 5 años, ya después cuando nos topamos en la maestría, que ahí sí coincidimos, que coincidimos en el segundo taller de la carrera, digamos, de la carrera de la maestría. Es que jalábamos juntos en el ISAT, ¿no? Trabajamos juntos en la parte administrativa en el ISAT, pero creo que acabamos de empezar eso, porque yo lo recuerdo más que los empezamos a llevar en la maestría, que probablemente fue en el primer semestre, y me acuerdo que la primera vez que hablamos de Achille Castiglioni y del diseño y estas cosas, ¿no? Y creo que como de broma decíamos, hay que poner una tienda de diseño acá en Chihuahua. Algo así mencionamos, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, y ahí quedó, ¿no? Pero luego en el segundo semestre tuvimos la fortuna de que nos dieran clase Gabriela Carrillo y Mauricio Rocha. Si no me equivoco, todavía no eran socios. Ahí todavía Gaby
trabajaba con Mauricio y probablemente ya era jefa de taller. Y entonces coincidió que hicimos el proyecto de taller y creo que nos fue bien en el sentido de que tuvimos buen diálogo y en eso o sea, yo digo que nuestra práctica profesional, creo que la de toda la gente debe ser igual, pero no sé si la narramos de esa manera. Creo que es una cosa como muy, aunque suene obvio, como muy biográfica, ¿no? No tanto definido por cosas de cómo creemos que debe ser la profesión. Porque en ese momento acaba de nacer la hija de Oscar, Laverito, y Oscar, por lo menos así lo viví yo, Oscar lo que no tenía era tiempo, y yo, que era soltero, por esa brecha como de edad, eh, o sea, soltero que todavía no estaba casado, quiero decir, ¿no? Sí tenía como otras posibilidades de tiempo, y entonces Oscar le cayó un trabajo para diseñar unas oficinas, era un proyecto como de interiorismo. Entonces yo recuerdo que Oscar me invitó a que hiciéramos eso y de alguna otra manera embonaba como la condición que estábamos viviendo. Yo tenía como tiempo y Oscar tenía algo que yo no tenía, que era contactos o otra experiencia laboral, profesional, y que en ese momento seguimos como la inercia del taller y dijimos, vamos a hacer este proyecto. Y de allá para acá ya van como 19 años más o menos. Caramba, wow, qué Sí, padre. y entonces eso ¿Y queda como siempre una fue prueba. urbánica? O... No, eso vino después, ¿no? Ajá. Al principio era como que, ellos dos. Sí, O... sí, es que fue así como orgánico, creo. Ok. O sea, no, es que no teníamos oficina montada, porque como el taller lo hicimos, ¿cómo se llamaba la cosa esta donde que no era Zoom ni nada, era el Messenger, creo, Ok, el de sí, o Windows, es con puro MySpace o chat. algo así. Entonces, haz No de sé. cuenta que como la tesis, el taller que hicimos era, era un taller que venía Gabriela y venía Mauricio, creo que venían 4 fines de semana. Entonces las clases eran los fines de semana, entonces era como que muy rápido. Entonces el fin de semana eran las clases y en la semana tenías que hacer pues el proyecto, ¿no? Y nos podíamos juntar, entonces todo era croquis, foto y lo subíamos. Entonces así es como nos acostumbramos y así empezamos a trabajar. No teníamos oficina como tal, porque yo trabajaba en la casa. Yo trabajé muchos años con Abraham Escarpita, éramos socios. ¿No lo ubicas, Abraham? Creo que... Abraham Escarpita da clases ahí en el ISA todavía, ¿no? Ya te cuenta que hicimos muchas cosas, pero ya cuando nos separamos, pues yo nunca tuve la necesidad de tener una oficina porque lo podía hacer como desde la casa, ¿no? Y porque en ese entonces daba clases y ya tenía un espacio ahí en el ISAT, no me acuerdo, era coordinador como de posgrados o de la maestría, por eso la empezamos. Y entonces dije yo, pues los proyectos los hago pues en la casa, ¿no? Y entonces por eso nos empezamos a juntar para hacer los proyectos. Y en ese entonces, perdón, estaba también Leoncio Ceballos. Y Leoncio es el que como que quería de que, no, pues hay que tener una oficina, como que necesitaba como que el espacio. Justo le escribí hace como un día, dos. O A sea, Leo. a Leo, oye, Leo deberíamos de es platicar. más chico que tú, otros como 5 años Vamos a también, ¿no? platicar. O más. Pues yo creo que puede ser como otros 5 años. Mira, Yo le di clases, Ya. entonces cuenta que yo era el Yo sé mayor. que sí. Entonces empezamos y al principio Urbánica éramos los tres porque ya se involucró más Leo, ¿no? Y Leo es el que decía, no, hay que tener una oficina. Entonces ya después montamos la oficina y la duramos muchos años hasta la pandemia, o sea, como espacio físico, ¿no? Ujú. Pero en un ¿En principio dónde pues todo. estaban? Estábamos por Plaza Galerías, enfrente de donde está el Corner Sport, o ¿cómo se llama Ok, la cosa esa? sí, sí, ajá. Ahí Por ahí. enfrente, ahí Ah, qué padre. estábamos. Sí, la Pues Antonio duramos Montes. como 10 años, ¿no? O más. Sí, pero antes estuvimos por la universidad y que casi, no sé Por si era la calle, universidad. sí, no sé si era la calle Arquitectura, Mm. pero nos Qué mudamos, padre. era un espacio muy chiquito. Porque En la Magisterial se también- llamaba la Sí, colonia. la colonia La colonia magisterial. magisterial. Y nos mudamos porque ahí se inundaba. Ah, sí, Entonces, cierto, esta no serie de podías cosas entrar. como que, Híjole. Ya no me acordaba, sí, que cierto. se llamaba El colmo. Arquitectura a la calle, o no sé si era una de las de enseguida, Sí. y este tipo de cosas. Y después nos mudamos allá Pues a y ese estuvimos mucho ingeniería ya tiempo. está. Sí, Está como igual ese o tipo peor. de cosas, ¿no? Sí. Ajá. Y sí, entonces eso fue como el nacimiento de la oficina, como una extensión de la coincidencia que tuvimos eso y que primero íbamos a hacer un solo proyecto y de ahí cómo fueron haciendo pues ya una secuencia, uno te va llevando a otro, ¿no? Y bueno, y ahora, bueno, yo he conocido otros despachos que tienen sus oficinas en universidades.
no más aquí en Chihuahua, sino me ha tocado tener oportunidad en Puebla y así en otros lados. Y se me hace muy padre la dinámica de tenerlas cerca de una universidad o estar ahí en contacto siempre en una universidad, como que te saca de tu caja siempre, ¿no? O sea, entre los mismos alumnos y todo esto. Y ahorita creo que tampoco tienen oficina ahorita, ¿verdad? O sea, así como tal, se quedaron ya después de la pandemia en lugares, en los mismos universidades en las que están dando clases. Sí, es que el modelo de negocio, digamos, o de trabajo lo cambiamos justo en la pandemia. Y como vimos que no afectaba, o sea, yo creo que sí es bueno tener así como tú la oficina, porque hay otro diálogo, ¿no? Pero eso implica pues otras cosas. Güey. Sí, hay muchos pros y muchos Sí, contras. pues nosotros Sí. un momento llegamos a tener contratados a 10 arquitectos. Es que en un momento llegas donde dices, o estoy así, o me quedo así, o empiezo a crecer. Entonces me acuerdo que nuestro contador decía, es que las grandes ligas ya tienen que tener todo en regla. Entonces ya entras con los impuestos, con el seguro social y con todo, y la montas como debe de ser, nada más que eso cambia la dinámica. Entonces empezamos a tener mucho trabajo y teníamos, sí, tenemos como 10 contratados, ¿no? 10 arquis. No eran estudiantes, ya eran arquitectos. Y entonces llega un momento en que todo va bien, pero a veces empieza a bajar el trabajo. Entonces dices, ¿qué hago con los 10? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho ¿Y diseñar. qué hago con el IMSS de los 10? Y Exacto. todo. No, y dices tú, bueno, Ajá. ya, pues ni modo, tengo que despedir a alguien, pero despedirlo también cuesta una lana. Sí. Entonces es una cosa ya de empresa y de empresario que a mí en lo particular no me gusta tanto. Güey. A mí me gusta más diseñar y ir a la obra y ese tipo de cosas, pero dedicar todo mi tiempo a conseguir trabajo y a no dedicarle tiempo a los proyectos nada más por encimita, es algo a mí en lo particular no me gusta. Y llegó un momento en que era mucho estrés, así de que... Y luego, en ese entonces, era un proyecto muy grande en gobierno y tardaron como un año en pagarnos. O sea, un año en pagarnos, no sé, 600,000 pesos, una cosa así. Y entonces, pues había que tener otros trabajos para mantener la oficina. Y entonces está... Digo, no dudo que mucha gente diga, ah, pues así es, ¿no? Pero a mí no me gusta tanto eso. Entonces, el modelo a raíz de la pandemia es que llega un proyecto y entonces armamos el equipo dependiendo del proyecto. Y entonces, antes trabajaban, por ejemplo, dos arquitectos ahí en la oficina, se independizaron y entonces ellas, ya no sé si están juntas todavía, pero hacen, les podemos subcontratar el proyecto ejecutivo. Okay. Entonces ellas nomás se dedican a tu proyecto, lo arreglan y obviamente solucionan cosas y están en contacto, pero es un contacto como que de preguntar dudas porque el proyecto en teoría ya está. Y ellas, como trabajaron, pues no sé, 3 o 4 años o más en la oficina, ya sabían, ya saben qué nos gusta, qué no nos gusta. Y entonces acaban obviamente siendo partícipes del proyecto. Por ejemplo, con ellas ganamos una vez un premio y ellas vienen como diseñadoras. O sea, porque les subcontratamos el ejecutivo, pero al final de cuentas, pues digo, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, siempre que hablamos Fede y yo, ¿quién diseñó esto? Pues, ¿quién sabe? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién sabe? ¿Quién lo acabó definiendo? ¿Quién sabe? O sea, es un equipo. En ese sentido me gusta lo de Urbánica, que no es estudio de Federico Campos, taller de Oscar Chávez, sino que es una cosa donde todo el que le mete tiempo o esfuerzo, pues ahí está, ¿no? O sea, no es de una sola, es una cosa como colectiva. Entonces, ese modelo es el que tenemos ahorita. Te digo, tenemos una cosa industrial, juntamos a la gente que tiene expertise en lo industrial. O es una cosa de interiorismo, entonces lo hacemos nosotros o así. Órale. Y de hecho, parte como, o de las preguntas de los temas era ver cómo ustedes se visualizan o qué los diferencia como Urbánica. Y yo tengo como mi perspectiva, ¿no? Y a veces uno ve los despachos de una manera, otros, pero está de padre que lo que ustedes como que buscan o inclusive, ¿no? Porque pues sigues creciendo como despacho y evolucionando durante estos años de que hacíamos esto y ahora me gusta más cómo hacemos esto y quisiera hacer esto, ¿no? Y ahorita porque entiendo que pues hacen proyectos de interiorismo, hacen proyectos hasta me quiero atrever a decir como master plan ya en cuanto a urbanismo y todo esto. Entonces, ¿qué sienten ustedes que lo que más les entre apasiona o los definen o lo que están haciendo a lo mejor ahorita, ¿no? Ahorita nos dices cuál es tu visión. Sí, sí, ahorita sí Primero, ¿no? Sí, entonces te lo digo. Pues ahorita estábamos como pensando sobre eso, ¿no? Y me vino a la mente algo que hace unos meses nos invitaron a reflexionar sobre nuestro trabajo,
y llegamos como a un mini diagrama en el que esa pausa que hicimos como en diciembre y enero, eh, pensamos que nuestra práctica tiene como tres grandes como asentamientos, tal vez les podría llamar, que la práctica arquitectónica es una, que también la parte de la docencia es otra, y la otra es la de la investigación. Entonces yo recuerdo que pues, siendo estudiante veía, me acuerdo mucho una charla que dio Miquel Adrià en el ISAD y él comentaba un poco eso de arquitectos dentro de los cuales él luego comentaba que él seguía un camino en el que él hablaba la práctica arquitectónica, la docencia y él hablaba de la crítica arquitectónica. Pero luego pensando en arquitectos que nos han inspirado, yo creo, y eso sin tenerlo necesariamente claro, ¿no? Porque es algo que lo vas construyendo, pero creo que nosotros sí hemos ido como viendo eso, o sea, yo recuerdo arquitectos como Mauricio Pinilla, que pues fue maestro mío en el ISAD, él fue director de en el ISAD de Colombia, y él mezclaba pues la práctica arquitectónica con la docencia. Entonces a mí me pareció que es algo que yo veía que los arquitectos, por lo menos a mí lo personal que me interesaba, daban clases. Y también siempre me ha gustado estar en la docencia y a veces también en cosas administrativas dentro de la docencia. Y también veo que coincide con Oscar el tema del interés por la investigación, Sí. que es como comencé un poquito ahorita hablando de que este podcast, yo siento que es otra manera de hacer arquitectura, ¿no? Como de generar diálogos, entablar relaciones o tocar temas y ponerlos sobre la mesa. Y creo que es otra manera de practicar la arquitectura, o sea, no toda es construyendo, ¿no? Entonces yo veo que es algo que no, no sé si nos identifica, no sé si es algo que hemos construido conscientemente. No creo que ningún cliente que nos pida tal vez una casa diga es que voy con ellos porque mezclan la práctica con la docencia y la arquitectura. Sí, No, No, sí. no pasa, ni pero el título te pide. ni el Sí, título, o exacto. sea, Ajá. realmente eso, ¿no? ¿Con qué promedio salió? Sí, Eso realmente no pasa, o por lo menos no con nosotros. Y que pero yo creo que eso es una serie de temas que diría que más que coincidencias entre Oscar y mi persona es que son cosas que hemos ido también construyendo, influenciando uno al otro, me imagino también, pero que eso ha sido otra manera de extender como en esta nube, que tal vez este diagrama es más como de tres elementos que coinciden, es tal vez como una nube que luego va extendiéndose y que es otra manera en la que hacemos arquitectura, creo yo, ¿no? qué padre. Sí, de hecho, yo en mi visión hacia ustedes, o sea, es un despacho muy integral, o sea, siento que son muy capaces de hacer algo chiquito, algo muy grande, o sea, y para mí, o sea, digo, parece que poniéndome aquí groupie, así, no sé, o sea, es como que siento como que para allá me gustaría ir en el sentido de que no, eres un despacho de arquitectura, ¿no? Y no es realmente, no sé, eres interiorista o eres urbanista, tal cual, sino que me voy atrás o escucho las historias de arquitectos de los años 40, 30 que hacían pues de todo, ¿no? Y les tocaba hasta diseñar la tipografía o el- las vasijas. Digo, no sé si ahorita tengamos el tiempo porque eran otro movimiento de cómo se veía la vida social, ¿no? Pero al final del día está muy bonito. Se me dicho que el arquitecto logra ver esto, ¿no? Y lo que mencionas ahorita de la investigación se me hace, híjole, muy importante y más hoy que estoy leyendo un libro que se llama La Dimensión, no es la dimensión desconocida. No recordé el nombre. Dimensión. Sí, ahí lo tengo. Sí, sí. Sí, esa. Bueno, a grandes rasgos habla de cómo es que hemos perdido la esencia de entender entender el espacio sensorial y no nomás verlo, ¿no? Verlo. Sí, me parece, profe. Sí, la dimensión oculta. Bastante malo con los nombres. Pero bueno, me interesó mucho que te invita a ser crítico del espacio, no visual, sino sensorial, ¿no? Entonces,
pienso yo que a veces decimos críticalo, pero es que le puso esto y quedó así y mira cómo se ve. Entonces como que inconscientemente nos vamos a lo visual, al menos o al menos yo, ¿no? No sé, a los que estamos aprendiendo de todo esto, ves crítica a ver cómo se ve y todo eso, pero no le metes, no sé, investigar un poquito más de cómo hacer tu crítica o cómo lograrlo, porque a veces ni siquiera sabemos qué criticar, ¿no? No criticar de señalar, sino hacer una crítica constructiva, formal, ¿no? O buena, que a veces no entendemos cómo realizarlo, y pienso yo que es algo muy importante de tener esta iniciativa de investigación que nos pueda llevar a cabo el saber, ¿no? Que ver, inclusive que ver, ¿no? O que podemos sentir, no sé. O sea, se me hace interesante lo que comentas, que puedan ser estos tres grupitos, ¿no? Y digo, volviendo un poquito a lo inicio, digo, yo como despacho los veo como muy integral, o sea, y pues muy completo, digo, de muchas cositas, y se me hace muy interesante cómo puedan manejarlo en cuanto a, desde la docencia, que siento yo que te mantiene frescote siempre, el estar entre jóvenes y hasta revisando proyectos que no tienen nada que ver contigo y te saca ideas, ¿no? Y fíjate que eso que dices está muy relacionado. Es que yo creo que es la docencia, pero no nada más la docencia, porque la docencia es de que, pues doy la clase y se acabó, ¿no? Pero es algo más como dices tú. Yo siempre he tenido la crítica de que cuando menos aquí pues yo creo, a lo mejor en Chihuahua, no sé si en el DF o así, pero que los profesores de proyectos son, por ejemplo, muy buenos en el proyecto y son reconocidos y lo que tú quieras, pero muchas veces no está esta cuestión del como sustento teórico y filosófico de lo que estás haciendo. Entonces muchas veces pues sí, está muy padre, es muy estético y muy funcional y lo que tú quieras, pero falta, a lo mejor ellos lo traen ya y lo haces en automático, ¿no? La misma profesión y el tiempo, ya piensas un chorro de cosas y es como manejar, no te das cuenta, pero la filosofía a lo mejor la haces en la línea, ¿no? Pero eso no se lo transmites al chico y entonces los proyectos están interesantes, pero no saben por qué o falta la filosofía detrás. Y eso lo vas construyendo con el tiempo. O sea, sales de la carrera y muchas veces, pues, pues, no tengo ni estilo ni lo que tú quieras. Entonces, pero lo padre de lo que dice este Federico es que precisamente la investigación, la docencia, de qué le gusta leer de ciertas cosas, a mí me gusta leer de ciertas cosas, o sea, nutre una manera de que somos más conscientes de por qué hacemos lo que hacemos y de que lo que hacemos lo hacemos con un porqué. Entonces siempre, más allá de que se ve bonito o no se ve bonito, buscamos como que otras cosas. Entonces muchas veces pues no sé, muchas cosas, incluso hasta filosofías o posturas que tenemos de cosas que jamás vamos a hacer y cosas que sí podemos hacer. ¿Me explico? Entonces creo que la madurez, digamos, de un despacho, de nuestro despacho, es precisamente ser conscientes de por qué estamos haciendo lo que hacemos, porque yo creo que ni seguimos modas, digo, en algunas cosas a lo mejor sí, en interiorismo o algo así, pero es más la filosofía que tenemos detrás. Que si ahorita me dices exactamente, no es que haya una, porque también cada proyecto es como diferente, ¿no? Pero creo que la docencia va vinculada con eso, ¿no? En no nada más dar clases así, sino que la mayoría de las veces, Federico, creo que también como yo, o sea, damos clases de taller, pero yo al principio daba clases de diseño industrial, de perspectiva, de geometría, de teoría de la arquitectura. Fede también da algo similar, ¿no? De interiorismo, de proyecto emprendedor. Entonces, no es que seamos todólogos, como decías ahorita, sino que precisamente esa investigación llegó como a definir, siguiendo a gente que como que nosotros somos los groupies de ellos, ¿no? De los Ames o de gente así muy famosa, de que veían la arquitectura como, como una cuestión de escala, güey, o el diseño lo ves como de escala. Entonces, tan complicado es hacer una buena taza de expreso como, que por cierto, esta está como trapezoidal, mira, no Ajá, viste sí la está base. Entonces, tan irregular. complicado es Ajá. eso como una ciudad, porque nada más cambia, o sea, son problemas que hay que resolver, nada más cambia la escala. Entonces, no es que seamos todólogos ni que creamos que podemos hacer cualquier cosa, sino que sabemos que cada proyecto hay que resolver diferentes cosas. Por eso, cuando nos toca hacer un interiorismo, pues lo resolvemos lo mejor que podemos, y cuando es un fraccionamiento, lo mejor que podemos, y cuando es un edificio también. Entonces, pero esto creo que es porque ya somos como muy conscientes de eso, güey, que es la filosofía esa que te digo, que lo vemos como un reto y como problema. Bruno Munari decía, todo problema tiene una solución de diseño, ¿no? Entonces,
Una cosa es solucionar esa taza y otra cosa es el micrófono, un libro o una cosa de museografía, que le gusta a Fede, por ejemplo, también las cosas artísticas, de museografía, etcétera, o cualquier cosa, güey. Sí, de hecho, un poco de lo de los temas era para allá, porque mi visión, digo, ustedes era que a grandes rasgos arquitectura, urbanismo, interiores, ¿no? Como que estas de ramas. Y algo que al menos he aprendido de ustedes en pláticas externas y de otras oportunidades que he tenido oportunidad de escucharlos, que me puedo pensar es que realmente no sé qué tan separados están. O sea, realmente como ramas de dedicarte. Sé que hay gente que se dedica al urbanismo y hay muchos reglamentos, normas y todo enfocado totalmente a eso, ¿no? Pero ya en sí, o sea, no sé cómo lo ven en cuanto a arquitectura general, no sé, proyectos comerciales, habitacionales, a escalas chiquitas y a una escala de urbanismo un poquito más grande, que tan separadas están o no. Pues a mí me gusta mucho una frase que leí de Josep Bohigas, que un arquitecto español muy bueno, y que menciona que el interiorismo es urbanismo. Entonces, cuando leí, digo, probablemente estoy parafraseándolo todo, pero Ujú. un poquito la idea general es esa. Y me gustó, al principio pues me quedé pensando qué habrá querido decir, ¿no? Pero me gustó la idea. Pero luego piensas que, o más bien analizando, te das cuenta que si pensamos que el interiorismo es como un proyecto netamente comercial, pues creo que estamos como equivocados. Y si uno se imagina a lo mejor ciudades en las cuales son caminables y que la banqueta y lo que pasa en el nivel inferior de los edificios, ese interiorismo hace ciudad, ¿no? Ujú. Y hay ciudades en las que, digamos, en París me gusta pensar que los brasseries, que probablemente le estoy diciendo mal el nombre, pero que cómo es la gente se volcaban hacia la calle y son estas mesas redondas chiquititas en las que estás junto al de enseguida y eso genera fricción y es un proyecto como de ciudad y a la vez de interior, ¿no? Y de mobiliario. Entonces pienso que así como el ejemplo de la taza y la ciudad o la cuchara y la ciudad o el interior y la ciudad, creo que todo eso está vinculado y que todo tiene que ver con lo público, ¿no? Y con una postura y que el diseño es político, ¿no? Entonces, lo que yo he pensado de eso, si también necesariamente hacer como un plan de cosas que pasaran, es que como nos gusta el interiorismo, los objetos, la arquitectura, el diseño gráfico, mobiliario y la ciudad, la arquitectura, o sea, todo eso como que nos gusta y arquitectos que nos interesan o diseñadores. em, y ellos trabajan como diluyendo una frontera que la puedo entender, que por qué existe, pero también nos gusta más bien diluir esa línea y tal vez trabajar en esa línea, ¿no? Y que si solamente hiciéramos casas, pues podría, no, o sea, no tendría nada de malo. Ajá. Pero el no hacernos especialistas en un tema nos permite que alguien nos busque por una casa o por un interior. Y es muy bonito cuando al mismo tiempo estás haciendo algo de restauración y algo comercial, que a lo mejor a la vez es de restauración o Ya a una veces casa comunidad que a la redonda. Ajá. y creemos que hace eso, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita esperemos que, bueno, llegue a buen finalización un proyecto que estamos haciendo de esto, como con este tema de interiorismo, que lo que busca es afectar el barrio, ¿no? Entonces, el nosotros quitarle esa límite o barrera de la definición o de la profesión, creo que nos permite hacer cosas que nos divierten, casi como de una manera, porque queremos hacer cosas que sean divertidas, ¿no? Ujú. Y creo que si solamente hiciéramos proyectos urbanos, que no tendrían nada de malo, tal vez nos podríamos perder de ciertas cosas. Y más bien entablar diálogo con expertos cuando necesitamos complementar algún tema, como hablabas de reglamentación y tal. Y también en ese diálogo lo vemos como gran posibilidad de crecimiento de los proyectos. Sí, sí, claro. De hecho, algo que hemos estado buscando, por ejemplo, nosotros en el despacho, es en los proyectos, sea grande o chiquito, al menos sea habitacional o en un local, es irnos al espacio
a buscar ahí diseñar o ahí mismo dibujar como para entender un poco más allá, aunque sea una plaza comercial, o sea, que está cerrada, a lo mejor ya el flujo público y que a lo mejor nomás, por ejemplo, en esta plaza, ¿no? Que vienen a los que realmente vienen al local, no se andan paseando por aquí, a diferencia de, no sé, Fashion Mall o que están como más concentrado, ¿no? Entonces, con esa intención de conocer un poquito fuera del local o de la casa o de lo que está pasando, que hicimos una casa en Dominion y pues que es un fraccionamiento totalmente privado, ¿no? Y está de los últimos, o sea, de así ya un cul-de-sac, ¿no? Del fraccionamiento y si lo conocen está así muy largote. Entonces, aún así dijimos, es que, ¿qué podemos brindar al menos, ¿no? Y pienso yo que es lo divertido de no nomás quedarte hasta de aquí para allá en la restricción y a lo mejor qué va a pasar con la señora que va a ir a limpiar la casa de enfrente, o sea, qué va a pasar ahí por enfrente, no sé, entonces siento yo que eso es como el win, no sé, de los arquitectos que puedas a lo mejor buscarlo, ¿no? No sé qué tanto se logre, porque no siempre lo logras, al menos por la limitante, ya sea de presupuesto, cliente o de plano, pues ya bien definido el proyecto de parte del cliente, no, pero digo, es otro tema. Pero se me hace muy padre cómo se pueda resolver todo eso, ¿no? Y, y bueno, avanzando en cuanto al... ¿Ustedes cómo ven el arquitecto de hoy y a lo mejor viéndonos a algo más local? O sea, ¿qué sienten ustedes que tenemos como responsabilidad el hacer como arquitectos, al menos en nuestra ciudad? O sea, sé que a lo mejor como arquitectos generales y pues hay un montón de cosas, pero no sé qué pudiéramos, ustedes cómo lo ven, el rol del arquitecto. Yo, mira, yo creo que se voy a oír así como que muy payaso, güey, pero yo creo que el arquitecto tiene es una profesión de mucha responsabilidad, güey. Mucha responsabilidad porque lo que haces ahí se queda y afecta a la ciudad y puede afectar tu patrimonio, güey. Por ejemplo, ahorraste toda tu vida para hacer un edificio y te lo hago mal y no es negocio porque está mal orientado y le tienes que meter dinero y dinero y dinero a calentarlo o a enfriarlo. Entonces se me hace muy responsable, de mucha responsabilidad en ese sentido, ¿no? Que juegas con el patrimonio y el dinero de los demás, güey. O sea, y no es poca cosa, güey. Y otra es de que lo que hagas puede afectar también, pues, a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, todo lo que no es tan así tan lineal, hay más variables y más actores, pero el hecho de hacer los fraccionamientos cerrados, pues tiene un impacto en la ciudad, ¿no? El hecho de que hagas un edificio mal orientado, por ejemplo, en el periférico, la juventud, que dices tú, este edificio de vidrio, ¿por qué lo ponen al poniente en Chihuahua? Entonces, las persianas siempre para abajo. Entonces, el cliente ve el render muy bonito y yo no sé si se diseñó aquí o en Monterrey o en otro lugar y no vieron cosas como bien básicas, porque yo recuerdo que lo primero que nos decían en la carrera, en primer año, es dónde está y dónde está el sol y qué hay, ¿verdad? A mí se me hace como escribir con faltas de ortografía, o sea, es como que lo primero, ¿no? Y entonces creo que mucha... se ha perdido un poco el tener como responsabilidad de lo que hace uno. Entonces, esto viene, pues no sé si desde la carrera, pero el arquitecto ya no es como que tan consciente de muchas cosas y se ha especializado tanto que entonces necesitas al especialista en sustentabilidad, al especialista en acústica, al especialista en quién sabe qué. Entonces, como todos son especialistas, tú no sabes a lo mejor más que poner sí, distribución, organización de los espacios, pero así de que cómo no sabes para dónde se orienta. ¿Me explico? O sea, digo yo, pero ¿cómo? Entonces, y es un poco lo que dicen ahorita, no, arquitectura sustentable, y hay quien dice, pues es que la arquitectura siempre ha sido sustentable, güey. O sea, las primeras tres, las tres máximas de la arquitectura, bueno, las griegas de utilitas, firmitas y venustas, de que sea útil, de que no se caiga y de que esté lindo, ¿no? Pero la otra es de que responda a la sociedad, de que responda al lugar y de que responda al momento histórico. O sea, ¿por qué vamos a construir en Chihuahua un Partenón? ¿Me explico? Ahorita, y tabla roquero. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué hacer, no somos conscientes ya de que tiene de que cumplir con digo, su momento histórico y con el lugar y con la sociedad? Y ni siquiera estamos contemplando eso, del lugar. Entonces, ¿por qué decimos, hazlo como quieras y métele un mini split? O hazlo como quiera, al cabo que lo resuelvo con tecnología y con dinero, que es un poco lo que hacen también en Dubái, en esos lugares de que no importa que sea un desierto, aquí hay billetes, ¿no?
Que es un poco, estaba viendo la entrevista o el podcast de The Void y decía eso de que, mencionaba eso de Hawái, ¿no? Dice, pues si aquí abriendo las ventanas se soluciona porque estamos con doble vidrio, fachada, mini split y cosas. Entonces, se me hace que la especialización ha llevado a una cierta como locura y de que ya no piensas, y se me hace muy raro ahorita, por ejemplo, que un alumno o que un arquitecto recién egresado piense en la ventilación cruzada, güey. O que piense en diseñarlo de tal manera que sea una casa inteligente en el sentido de que no requiera tecnología, güey. ¿Sí me explico? O sea, y dices, pues sí, es que antes se abrían las ventanas y corría el aire, güey, y otras cosas, ¿no? Y ahorita depende, se me hace que también es una como inercia de cosas que no te las planteas, güey, y las das por sentado. Por ejemplo, yo antes era muy, que otro tema, yo era muy, yo estaba muy feliz con el fraccionamiento cerrado y hasta que no me metí al doctorado no era consciente de todo el mal que hace los fraccionamientos cerrados. ¿Por qué? Pues porque andas en otro rollo. Andas en tu negocio, construyendo, resolviendo las broncas y das por sentada muchas cosas. Hasta que no te dicen que Chihuahua es la que tiene más autos per cápita, dices tú, pues con razón son todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Sí. Y habrá manera como de, no sé, meter granitos a lo que ya está. Digo, previo a esto platicaba contigo, Oscar, Willy, am, de que resolver lo que ya está hecho. O sea, ir yéndose por estos puntos. Y habrá manera, digo, o hay investigación detrás de cómo solucionar los procedimientos que ya están. Pues sí, yo creo que sí, pero te digo, es que el problema del urbanismo, que no sucede a lo mejor con la arquitectura, porque la arquitectura a lo mejor te peleas con el cliente, negocias con el cliente y el diálogo es con el cliente, ¿no? Pero con la ciudad, o sea, intervienen el sindicato de no sé quién, y luego lo que tiene que ver a nivel estatal, lo que tiene que ver a nivel municipal, y luego que la colonia, y luego que el cliente, y luego que la amiga del cliente. Entonces es como que muy complicado lo urbano porque son muchos actores, güey. Entonces, te podría decir, pues todo se solucionaría o la ciudad sería mejor. Yo estoy, por ejemplo, convencido que la ciudad sería mejor si funcionara el transporte público, porque en todos los lugares del mundo, o sea, en Barcelona, en París, en transporte público, pues funciona mucho mejor que aquí. Pero eso implica un chorro de cosas, güey. O sea, pero un chorro. No es así de que, sí, pues, transporte público, pan, o sea, lo resuelvo así. O sea, no se resuelve así, está muy complicado, porque son muchos. Entonces, hay muchas cosas en la ciudad que sí se pueden arreglar, pero se tienen que juntar un chorro de factores. Para empezar, una autoridad que diga, pues hay que hacer esto sí o sí. Enójese quien el que se enoje y vamos a pagar el costo político. Pero entonces tiene que haber alguien, no sé, tipo Bukele, que diga, pues así es. ¿Me explico? O deja tu Bukele, o sea, tiene que ser, hay cosas que sí, yo creo que hay cosas que se tienen que hacer sí o sí, porque la ciudad tiene que funcionar. Entonces, lo urbano es un poquito complicado con eso. A mí, y no sé si coincide Federico, a mí lo que me gusta del diseño urbano o del urbanismo no es tanto la planeación y ver todo como desde un zoom muy arriba y decir ahorita, ver una mancha y decir, sí, ese es un barrio de 3,000 personas, sino cómo lo aterrizas a lo que percibes, ¿no? Cómo es la banca, cómo es la textura del piso, cómo es la iluminación en la noche, cómo es la vegetación, cómo podas el árbol para que dé mejor sombra. O sea, ese es lo que me gusta del diseño, del diseño urbano, del urbanismo, y creo que eso va muy de la mano con la arquitectura y con el interiorismo, porque al final de cuentas es diseño. ¿Me explico? No es estadística ni planeación, eso se me hace que es importante y está bien, pero a mí lo que me gusta es la parte pues, del diseño. Por eso estamos como queriendo destacar, digamos, pero en eso, ¿no? Está padre. De hecho, la otra vez pensaba, vi un video de un chavo que va así como en su patineta y va aventando como flores en camellones y luego pasa el siguiente y los va regando, luego otra vez Sí. semillas de flores, luego los va regando y luego tiene un montón de videos donde ya como que hay camellones con un montón de vegetación. Dije, bueno, ¿y qué tal si como que en cada rincón, o sea, o hasta como invitación a los que esperan estar viendo, de que así te andas en una esquina o en algún random en tu colonia, de que, ¿y qué tal si pasaría esto aquí? O sea, o publicarlo, o subirlo en algún lugar, sin intención de meterlo, no sé,
alguna régimen o que buscar votos y todo esto, simplemente como hasta de investigación, tal vez, de que mira, esta esquina ya puedo al sur, la dibujé así, pudo haber quedado así, ¿no? Y a lo mejor nos sirve de aprendizaje o hasta de reflexión, no sé. Lo otro estaba pensando como que así, nomás en lo día a día, ¿no? Y tú que te la pasas dibujando hasta en los aviones, o sea, en todos lados. Entonces dije, estaría interesante Pues cómo fíjate que solucionar, ¿no? esos pequeños cambios son un poco como lo Ajá, que haces de urbanismo táctico, de que lo ajá. haces barato en un lugar para ver si funciona y luego ya que sea una política pública quizá, ¿no? Es un poco lo que desarrolla también Federico allá en los talleres del desierto, por ejemplo, que genera arquitectura efímera, que en una de esas cosas pueden quedarse para siempre, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de Barcelona y de muchas ciudades europeas es que lo que se les ocurre lo ponen en la práctica a ver si jala y si jala lo mantienen y si no, pues lo cambian. Entonces a mí se me hace eso, por eso Barcelona es como un laboratorio vivo, ¿no? Así de que, oye, vamos a hacer supermanzanas para que no haya tanto tráfico y la gente use más la ciudad. Entonces lo hacen barato, con pintura, con macetas, etcétera, funciona y entonces ahora sí le meten billete porque ya aprobaron la política pública, ¿no? Es un poco lo de ampliar la banqueta, arreglar el rinconcito que dices tú, o por ejemplo, ustedes que hacen la cosa esa para que se concentre la gente, hice un forito urbano, esa cosa que hace el Fede del diseño junto con otros despachos, esas son cosas que también se pueden replicar y que pueden incluso transformar áreas de la ciudad, ¿no? Sí, y por ejemplo, Fede, tomando ese tema, ¿cómo es que han llegado a localizarlo o ubicarlo en los lugares? O sea, ¿cómo lo han decidido? Decir, lo voy a poner aquí, Sí, algún detrás. O algo así. sí, eso que mencionan de los talleres del desierto, bueno, yo he Ajá, participado en algunos. ajá. El taller del desierto lo organiza el ISAB, Ujú, que es el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, donde egresamos los dos. Digamos, me ha tocado participar en algunos, pero la constante es que, bueno, hubo un momento en el que se quiso que pasara de ser un taller que era nomás dentro del aula y en papel, como ahorita que estamos, mientras platicando, dibujamos las ideas, se buscó que se materializara. ajá. Entonces, tiene una serie de intenciones. Una es que el estudiante se enfrente al reto de la escala 1:1, ¿no? Que luego pues dibujamos a escalas y la arquitectura, desafortunadamente, la mayoría de los actos arquitectónicos tienen un costo elevado, ¿no? Y no solamente como económico, ¿no? No es tan sencillo. Y el taller del desierto ha encontrado mecanismos de trabajar con asociaciones y trabaja no solamente el mes de ejecución, sino que hay un momento de planeación donde se buscan no solamente asociaciones, sino problemáticas de la ciudad y se invitan arquitectos de fuera con los cuales se hacen proyectos de un mes y se ejecutan por los estudiantes. Ok. Entonces, un ejemplo que se me hizo muy bueno, lo hicieron con los de Enorme Studio, que antes eran los de Pacman, ellos de España, y se hizo en el Parque Urueta. Y ahí yo no fui profesor ni nada, ni en la coordinación ni nada, pero sí puedo contar como estas acciones en El de donde urbano. el de Urban Spa, ¿No Urban estuvo Spa, así sí. tú? No, y estaban Miguel Heredia y Juan Castillo, y Miguel Corral era director, Exalumnos tus, todos esos alumnos de, ajá, Castillo y bueno, Miguel de tu generación, y Miguel de mi generación. y probablemente habrá más docentes, seguramente estaba Sergio Enrique también participando y otros, y entonces van cambiando los docentes, pero el espíritu es el mismo, y ahí fue en el Parque Urueta, y entonces se hace el análisis con los invitados, en este caso Enorme de España, y que descubrieron un lugar que valía la pena atender, que en el Parque Ureta, en el centro, había una antigua fuente y decidieron establecerse ahí porque era como el corazón del parque. Ujú. La fuente tenía muchos años sin operar. Me puedo estar inventando, pero vamos a pensar que como 8 años, Ok. ¿sabes? Ajá. Entonces se empezó a hacer toda una serie de ejercicios, se hablaba con la escuela, hubo una sesión de trabajo en la escuela donde se le preguntó a la gente que visitaba el parque qué necesitaba el parque. Entonces es una acción que luego ya se hizo una intervención en torno a la fuente, se pintó la fuente y el gobierno cuando empezó a ver que había movimiento en el parque,
fue a arreglar la fuente y le tomó nada de tiempo arreglarla, ¿no? Lo hicieron visible. Lo hicieron visible. Entonces, enseguida había una tiendita que entonces se organizó para la presentación del pabellón. Una vecina canta ópera en Berlín. Pues casualmente estaba en Chihuahua y también lo puedo estar contando bien mal, pero hizo una presentación, hubo clase de zumba y probablemente como lo esté contando, como se lo estén imaginando, dan cuenta que así fue, aunque Sí. esté inventándome. México mágico. Sí, una serie de cosas así, pero así como se lo Sueño. imaginan, así pasó. Sí. Y fue increíble. Entonces, ¿qué pasó? Después la fuente, el gobierno la mantuvo, puso cubiertas, rehabilitó el parque. Entonces, obviamente, no es que esa intervención del pabellón que organizó el ISAT con los estudiantes, o sea, es toda una nube otra vez que hablábamos, ¿no? De cosas que siguen empujando. No siempre funciona de la misma manera, pero sí que pone los temas sobre la mesa y algunas son cosas que son muy efímeras y otras crees que va a generar una semilla y a lo mejor en otro sitio donde se puso, pues no germinó, pero sí que son Lo empujes. estuvieron moviendo, ¿verdad? Inclusive. Sí, cada año está en un lugar diferente Pero son y diferentes proyectos. son diferentes proyectos y en otra ocasión me puedo equivocar, pero creo que era con la Universidad de Talca de Chile. Entonces se pasaron cosas y se puso enfrente del Hospital Central, en donde cuando hubo la helada se perdieron muchos árboles, ¿no? Y nunca se rehabilitó. Y se puso el pabellón y el gobierno también pues, salió en las noticias de que algo estaba pasando. El hospital dio su opinión, salió en los periódicos y tras eso el gobierno volvió a poner árboles. Pero no los había hecho hasta que de nuevo no se había visibilizado, ¿no? Sí. Entonces esas acciones lo hace la academia también, ¿no? Y también habrá otras escuelas que lo harán, ¿no? Pero creo que en este tipo de, son participaciones desde la academia que creemos que tienen otros tipos de alcance, ¿no? Y que también acciones pequeñas como esto que creo que lo hacían, esto es lo de las semillas que hablabas, los de Field Operations creo que lo hacían, también lo puedo estar diciendo bien mal, pero hacían como unas bombas de semillas y las aventaban en lotes baldíos que estaban subutilizados, pero no pensamos como un lote baldío en un fraccionamiento cerrado, sino que estaban lotes abandonados por décadas y que tenían una relación con el espacio público. Y eso fue generando que se fuera algunas acciones como de guerrilla, ¿no? Urbanismo de guerrilla o urbanismo táctico, en el Sí. que aventabas esa bomba de naturaleza, ¿no? Entonces hay cosas que tienen que ser acciones gracias de ese tipo y otras que pueden ser desde la academia y otras participando pues como en los colegios o el Implan, pero son distintas maneras de hacer arquitectura también, ¿no? Oye, y relacionado a eso, lo que dice Fede es muy importante, pero aparte de que como estamos metidos en eso, porque nos gusta mucho la academia, él está en el ISAD, yo estoy en la Salle, este, no nada más se queda en el objeto, sino que haces una investigación detrás, güey. Y entonces la idea es que de estas cosas, tanto en las varias escuelas en donde damos, es que termine pues en una transferencia de ese conocimiento a través de un libro, de una conferencia, de una presentación, etcétera. Porque al final de cuentas esto que está diciendo Fede, uno lo puede ver, sí, está el proyecto arquitectónico o arquitectura efímera y se quedó, pero ya si te clavas, puedes investigar el antes y el después, porque todas esas acciones está demostrado que generan apego e identidad al lugar, güey. Entonces también hay investigaciones que dicen que nadie defiende ni cuida lo que desconoce, güey, y nadie quiere lo que desconoce, güey. Entonces todo esto es precisamente para que la gente vuelva al barrio y para que otra vez tome conciencia del lugar, para que lo conozca, lo cuida y lo cuide, ¿no? Entonces, pero esto todo tiene que ver, te digo, no nada más de hacer el objeto, sino de toda la filosofía que hay detrás, que todo esto busca precisamente que las ciudades sean mejores y que haya mejor calidad de vida. Y el contexto que debe tener para que funcione ahí. ¿Sí? O sea, porque, como decías tú, a lo mejor y no lo defienden porque pues, no lo sienten propio. Exacto. Y... pero justamente para Ajá. que lo sientan propio, aquí es diferente porque es un taller y lo tienes que aplicar, ¿no? Pero muchas de las intervenciones que no salen de la escuela, a lo mejor, que van más en relación a revitalizar el barrio y lo que sea, esas sí o sí tienen que contar con la participación ciudadana. Porque entonces ellos son partícipes y entonces por ejemplo, si ellos hacen una intervención y llega alguien a hacer algo y dicen, oye, espérate, pues es que
me costó y lo hice. O sea, me costó tiempo, pues. Ahorita de lo que decía Fede de las intervenciones estas tácticas, una vez nos invitaron a dar una conferencia a donde conocimos los de Ola Arquitectura, a Puebla. Nos invitaron a Puebla, a la Universidad de las Américas en Puebla, a una conferencia. Nos contactaron de la página o algo así, nos invitaron. Y ahí conocimos a mucha gente, pero conocimos un despacho que se llama All Arquitectura o ALL, que nunca sabes si es ALL Arquitectura o All Arquitectura. Entonces ahí nos hicimos compas comiendo, no sé si nos fuimos a tomar algo o qué, pero ahí nos hicimos compas. Y entonces, en una ocasión que antes de la pandemia, que quisimos hacer una cosa ahí en La Salle de urbanismo táctico, ellos trabajaban, por ejemplo, con una asociación que se llamaba I Love Football, una cosa así, algo de fútbol, y entonces intervenían canchas en mal estado junto con los vecinos para pintar la cancha y arreglar la arquitectura para que la gente otra vez se apropiara del espacio y sacara, pues no sé, malandros, droga o lo que fuera. Y entonces ganaron un premio, hay una cancha azul que está muy bonita, que si lo buscan ganaron un premio en París y así. Entonces como ya teníamos la relación y nos seguíamos, los invitamos y vinieron aquí a Chihuahua a ese taller para intervenir en una cancha en Punta Oriente, para hacer más o menos lo mismo. Entonces se hizo un taller con los alumnos, luego se socializó con los vecinos de Punta Oriente, los niños decidieron qué, y un fin de semana niños, vecinos y todos se pusieron a pintar. Lo malo es que haz de cuenta que justo cuando lo acabamos de pintar, cerraron los espacios públicos por la pandemia. Entonces ya no hubo manera como de dar el seguimiento y estuvo ahí como raro, ¿no? Pero a lo que voy es que justamente nos ha tocado la fortuna de desenvolvernos en un lugar donde te invitan a un lugar, conoces a alguien y luego lo invitas, se genera algo, haces una publicación o eso luego lleva a otras cosas, como el Centro de Autismo, que fue por una doctora que conocimos en Madrid y ella era experta en accesibilidad cognitiva. Y entonces cuando hubo oportunidad de hacer el Centro de Autismo, dijimos, oye, pues vamos a asociarnos con ella para que nos asesoren en las estrategias. Y entonces todo lo que hemos hecho ha sido también un poco por el networking que hacemos desde la academia, desde el despacho. Entonces a veces nos invitan por la academia, a veces nos invitan por Urbánica y se va haciendo la red como de colaboraciones. Estaba interesante. De hecho, ahorita que tomas lo de autismo, yo sí los iba a preguntar también a abordar el tema. Mm, dentro de estos espacios urbanos, ¿no? Pues, que tenemos y que a grandes rasgos son muy genéricos, o sea, por una población, por X cantidad de personas, y que es como, yo siempre lo veo como un medicamento, o sea, el medicamento está bien genérico, pero, o sea, son un montón de personas que para que exactamente te dé la misma reacción, ¿no? Entonces, pienso yo, viéndolo a la arquitectura, de que cómo es que eh, logremos intervenir los espacios de que sean tan accesibles y con esa accesibilidad, no a lo mejor por situaciones físicas, sino por alguna situación de como autismo o más allá sensorial. Y sé que, pues, que Fede ha estado dentro de la investigación un poco de autismo y todo eso. Como, ¿qué has visto, qué has pensado o cuál ha sido tu visión hasta ahorita de qué podemos hacer o qué estamos haciendo mal o bien? Pues es que también creo que hemos hecho cosas que son como por inercia o por el ecosistema. O sea, también creo que hay unos conceptos que antes no manejábamos, ¿no? Como lo de la accesibilidad universal. Sí. O sea, probablemente es un concepto que tiene mucho tiempo, pero para que entre a aplicaciones no solamente técnicas, sino prácticas, toma tiempo, ¿no? Ujú. Y el tema del autismo es uno de muchos que sí que tiene injerencia al espacio público, ¿no? Em, y ahorita, actualmente estoy realizando una investigación en torno a ese tema. Em, Tengo la fortuna de ser parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es, digamos, como el Fonaculta, el FONCA, que otorga estímulos para la creación, le llaman. Y en arquitectura otorgan 6, entonces yo tuve la fortuna de ser uno de esos seleccionados en el área de estudios arquitectónicos. Entonces, si bien son 3 años de investigación, ha sido algo interesante porque me he dado cuenta rápidamente que, que el autismo sufre la ciudad también, ¿no? Y hay temas desde lo cognitivo
a temas como auditivos. Ok. O sea, Jimena de Gortari es una arquitecta que también estuvo en el sistema, que habla sobre la diferencia entre el sonido y el ruido. Y hizo una investigación sobre cómo el ruido nos afecta y deberíamos de tener, también parafraseando, ¿no? Todo lo estoy parafraseando bien mal. Puras mentiras. Puras mentiras. Sí, no, está bien. Pero ella comenta algo como de vale la pena revisar su investigación y menciona cómo tenemos el derecho al silencio, ¿no? Todos los ciudadanos. Entonces, investigando sobre el tema de la arquitectura y el autismo, Como el silencio de que no sea tan ruidosa la ciudad. de que no sea tan ruidosa la ciudad y cómo también son estas como batallas que uno no escoge o las batallas los escogen a uno, no sé cómo funcionará, pero también tenemos mi esposa Zuleika, que es arquitecta también, y yo tenemos un niño con autismo, un niño autista diría más bien, y entonces también por eso queremos investigar del tema. Pero casualmente ya estábamos investigando sobre temas de accesibilidad universal, ¿no? Y cómo con Luca veíamos que desde muy chiquito las motocicletas que pasaban a bastante distancia le afectaban mucho, ¿no? Y son cosas que cuando trabajas en el espacio público, a lo mejor el tema del sonido, pues pensamos tal vez en otros primero, ¿no? Y hablaba con Laura Yanca, que está interviniendo escuelas en Brasil. Ella también estuvo en el sistema casualmente y tal vez es lo que nos ha unido como a dialogar del tema. Y dice que una acción que están haciendo para arreglar las escuelas es poner árboles, ¿no? Ajá. Entonces uno pensaría, pues es que tienes que intervenir el aula o que los pizarrones o aislarlos, y dices los árboles. Y entonces, si se fijan, coinciden temas y una manera de cuidar desde el diseño o la arquitectura, yo no sé cómo se llama la arquitectura o diseño, pero al autismo puede ser eso, poner árboles para que disminuyan el ruido, ¿no? Digo, dentro de mil cosas que puede haber, ¿no? Como temas cognitivos o esto de eliminar el efecto laberinto dentro de los edificios que trabajamos con el proyecto de autismo. Pero entonces, la idea es que esta investigación permita tocar cosas que afortunadamente me he dado cuenta al profundizar todavía más, que mucha gente ya ha ido investigando. Ahora lo que toca es tal vez encontrar aplicaciones tangibles en arquitectura o que los demás puedan replicar y que luego ojalá que como lo de la intervención en las canchas o lo del taller del desierto o como el proyecto en autismo o estas investigaciones que sin que nos demos cuenta la gente luego las apropie y las tome y las lleven a otra cosa, como así nosotros tomamos ideas de otro y las aplicamos sin que los que las fueron impulsando se den cuenta, ¿no? Entonces, estas investigaciones son otra manera de hacer arquitectura, ¿no? Entonces, pues es el tema que nos tocó, como las batallas que no escoges, pero que son las tuyas, ¿no? Entonces, la investigación es otra manera de hacer arquitectura, creo yo. Sí, de hecho, algo que descubrí ahora en el libro este es que tenemos, no sé, cerca de, bueno, desde que entendemos como el arte o lo visual, enfocándonos en lo visual y que hemos perdido la sensibilidad de sentir el espacio, ¿no? Y pienso yo que hoy en el día, en la actualidad, tenemos más ruido y hemos perdido esta sensibilidad de entender el entorno. A veces son ruidos que ya uno está acostumbrado, digo, de lo de la moto, ¿no? Del carro, que pues uno está acostumbrado desde niño, pero obviamente cuando hay un niño o una persona con autismo, dices, pues, ¿qué pasa? Y le pones atención ya después de ahí, ¿no? Entonces pienso que podamos, no sé, intervenir, pensar en esos espacios, sea casa, sea parque, o sea, pensando en estas como personas, ¿no? Y sobre todo que ya conocemos el tema, como decías tú, que a lo mejor ya lo tenemos investigando o al menos mencionando la accesibilidad universal, pero tal vez ya en nichos como es el autismo, nichos como tío, tenemos todavía muchos déficits en cuanto a lo físico, ¿no? También siguen habiendo rampas que no son rampas o que rampas que las pintan de azul, que pues no tienen necesidad, no sé, o sea, En ningún lado se pintan así. sí, Nada más aquí. nada más aquí en México, no tengo entendido. Y tengo un scooter y me estoy yendo así en la calle. Y no, o sea, y... Con no, casco. lamentablemente Es no. que esas cosas que No, no o levantan como sea, a 30 kilómetros. sí, O sea, pero... 30 kilómetros tienes que traer casco. O sea, Bueno, güey. sí debería. No, ya con las 2, 3 salidas que he tenido, digo, ya sí viste. necesito, porque aún la banqueta está complicadísima, ¿no? Si aún a esos temas, no sé qué tan atrás vamos con temas sensoriales, o sea, que, híjole, pues la verdad, qué padre que al menos
dentro de lo malo que te tocó investigar, ¿verdad? Pero que algo está sucediendo ahí que va a venir a dar fruto a futuro. Pues creo que eso es la parte que no es que así lo hayamos pensado, sino que así se dio, que como estamos muy vinculados con pues con la docencia y la academia, eso te lleva forzosamente a la investigación y a que no veamos la arquitectura como una sola cosa, sino lo estamos viendo cómo escribimos, cómo investigamos, cómo hacemos cosas, y por eso estamos metidos como que en muchos lugares que tienen que ver con eso, ¿no? Porque yo creo que si fuéramos un despacho sin dar clases, nada más haremos arquitectura, güey. Y sí, leeríamos y lo que tú quieras, pero no creo que hubiera sido igual. ¿Tu hijo? Luca tiene 7 años. 7 años, digo, digo, 7 años o 10 años atrás, de cómo arrancabas un proyecto a cómo lo arrancas hoy. No, pues O sea, de hecho, yo creo que todos los arrancamos pues diferente porque siempre sabes poquito más, ¿no? Y siempre vas aprendiendo porque pues no creo que haya un proyecto que hayamos dicho, quedó como queríamos. O sea, siempre hay cositas de que, 10,000 cosas, ¿no? Cosas que son tu responsabilidad y cosas que no son tu responsabilidad. Muchas veces haces cosas la otra vez estábamos hablando justamente ayer o antier, de que haces tú un proyecto, se lo das al ayuntamiento o a alguien más y cambian cosas que dices, ¿para qué cambiaron eso? De obra pública. De obra pública, o a lo mejor haces un proyecto para un cliente y... sí, pero así, y luego de repente dicen, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Y luego, es que así no estaba el proyecto, güey. El proyecto era así, 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 y tomaron esa decisión, güey. Y lo malo es que la frase estaba famosa de que dicen que el doctor entierra a sus errores y el arquitecto los exhibe, güey. Entonces, es muy complicado que la gente juzga lo que ve, ¿verdad? Pero no sabe detrás qué hay y quién es el responsable de ciertas cosas, o por qué tuviste que hacer ciertas cosas, o qué batallas decidiste no pelear. Siempre cuento en la casa en la casa borde, que nosotros queríamos en la casa que la planta baja fuera como de cantera, y toda la planta de arriba que fuera como blanca, para que fuera lo sólido y masivo abajo y lo de arriba como más ligero, ¿no? Entonces, no me acuerdo por qué dijimos, oye, pero está padre que toda también sea como clarita y vamos a poner la cantera gris. Entonces el cliente dijo, no, pero la cantera es negra, con blanco es negra. Y lo, no, es que es gris, porque, y lo, no, y lo, no, gris, no, que negra, gris. Entonces nos estábamos peleando, un amigo mío. Y llegó un momento que le dije, negra, ya, no va a pelear, va a perder la amistad por una cantera. Y entonces cuando fuimos a comprarla, lo acompañé. Y entonces ya traíamos la negra, la muestra de la cantera negra. Así, literalmente en el suelo había cantera gris y decía 50% de descuento. Y luego la ve y luego me dijo, pues era gris, ¿no? Y luego le dije, pues sí era gris, güey. Y compramos la gris, pero porque estaba al 50%. Entonces, pero si no hubiera sido negra, ¿me explico? O sea, oscura y no sé qué tan bien hubiera quedado, pero yo creo que es mucho mejor el look que tiene de grisecita, porque... sí, Pero entonces, así como esa cosa que es una tontería de que no, por ejemplo, te peleas con el cliente o qué haces, o sea, llega un momento en que unas cosas sí hay que decir no. Por ejemplo, en el centro de autismo no querían que fuera de ladrillo, por ejemplo, que porque iba a parecerse a una maquila que está por ahí cerca, pero cerca a kilómetros, o sea, y yo le decía, no, es que tiene que ser de ladrillo por esto y por esto. Y luego decían que no, entonces dijimos, es que tiene que ser de ladrillo por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces los explicamos y ya dijeron, bueno, está bien. Pero esa batalla, por ejemplo, era importante pelearla. Sí, ¿Sí? sí, pues escoges tus batallas, ¿no? Como dices. Y era importante porque el edificio tenía que ser diferente al contexto, porque es la primera Ajá. ley no ley, la primera estrategia de la accesibilidad cognitiva que tiene que ver con el autismo y con esto, que el edificio sea reconocible. Porque nosotros sabemos, haz de cuenta que si hay puros edificios o construcciones blancas y tú vas a hacer otra blanca y es de autismo, ¿cómo sabe la persona que tiene autismo que va a ese lugar si todos son iguales? ¿Me explico? O sea, por eso tiene que ser como diferente y se nos hacía más fácil hacerlo como de ladrillo porque era como resaltaba, ¿no? Y aparte no llevaba mantenimiento, generaba una texturita también que lo hacía como táctil, entonces eran como muchas cosas, por eso ese era un no negociable. O por ejemplo, a lo mejor puede haber sido cantera o de otra cosa, pero no lo queríamos enjarrado porque lo querían enjarrar y pintar de blanco. Sí, en cuanto dieras un plan B, probablemente se
Y muchas de la mayoría, eso no sé cuándo lo aprendimos o cuándo decidimos, pero las cosas que nos ha tocado hacer de arquitectura pública no le metemos color, o el color es lo mínimo, porque, porque si no, entonces el edificio es como un rehén de las administraciones públicas y un día está de un color y a los 3 años está de De otro, hecho, creo que ahora con el de gimnasio adaptado, no, creo que lo adaptado. hicieron, creo que ahora lo pintaron también. Sí, eso estuvo bueno ese chisme. Lo Era pintaron. amarillo, lo que pasa es que era amarillo Ajá. porque el amarillo es el color, no sé si es ahorita me va a corregir Federico porque también lo voy a contar como Eso es mentira. vamos a parafrasear. Que el amarillo es el color que percibes cuando estás perdiendo la visión. Porque cuando hablamos de débiles visuales, pues no nada más es el ciego, es el que también ya la está perdiendo. Entonces el amarillo era importante ponerlo en el acceso para que no hubiera duda de pues, por dónde entras. ¿Sí? Entonces estaba todo de block cara de piedra para que no requiere mantenimiento. Era puro bloque de piedra y concreto. Y el único color es el amarillo en el acceso. Entonces de repente llegaron y lo pintaron. Pero nosotros no nos dimos cuenta, sino que les metieron un periodicazo y dijeron, oye, pero es que eso era una cuestión de accesibilidad. Y al día siguiente lo estaban pintando de amarillo otra vez. Guau. Eso estuvo como padre porque como Sí. que alguien reaccionó y el ayuntamiento como que reconoció y lo pintó. Híjole, es bien importante como ese fundamento, ¿no? O sea, tenerlo como arquitectos porque es que se ve muy bonito o ahora hoy en día que buscan instagramear o hasta dónde tomarte una selfie y que no es la justificación, o sea, nada más por el placer, pero híjole, esa justificación me encanta, digo, porque ese contexto, porque alguien lo defendió por que había Sí. una muy buena Es como la fundamento. frase también esta que esa te la avientas tú, la del Mauricio Rocha con el autismo. Que en el centro de autismo es que llega un momento en que tienes que tomar la decisión de si el edificio es espectacular para que todos lo vean y un poco el ego del arquitecto que quieres que sea como identificable, ¿no? Y la frase esa que yo no la conocía, que me la dijo Federico, que es que a veces hay que pasar desapercibido. Entonces, pero eso es muy complicado que luego uno como lo acepte como arquitecto, de decir, mi edificio ahí está y no se ve y es más importante el contexto, la vegetación, etcétera. Sí. Yo como la cuento parafraseando también ahora Mauricio Rocha, ahorita hablábamos del miedo al papel en blanco, ¿no? Y es un miedo que a veces nos puede paralizar. Y según yo como lo que recuerdo que dice Mauricio, es perderle el miedo a pasar desapercibidos. Entonces el proyecto de autismo en realidad desaparece entre los árboles que tienen, pues yo creo que calculamos que tienen 70 años, ¿no? Y lo único que se asoma un poco el ladrillo, ¿no? Y que, pues platicando con los usuarios o los cuidadores de los usuarios, nos platican que los usuarios dicen, bueno, ¿a cuál vamos? Al de ladrillo, porque identifican que es como su edificio, ¿no? Y el proyecto lo del gimnasio adaptado, funcionó que cuando se estaba haciendo el proyecto lo explicábamos, porque también decían, bueno, ¿por qué amarillo, no? Cuando estaba en obra, y a los que lo iban a cuidar, o sea, los que iban a administrar el edificio, yo digo cuidar el edificio, y les explicábamos por qué, porque probablemente era más fácil hacer otra cosa, ¿no? Y por qué ese tono de amarillo en específico y qué significado tiene entre la población. Y fue defender en unas visitas al sitio que hablando como la responsabilidad de los arquitectos, que no nos pagó un municipio la supervisión, pero nos dábamos cuenta que si no hubiéramos estado, lo hubieran pintado probablemente del color del partido político en turno, ¿no? Momento. Que fue lo que No, después pasó. probablemente. Bueno, Sí, que eso muy querían hacer, seguramente, pues, sí. ¿no? Y O sea, una que placa o algo sí, como estaban en entonces cantera. esa batalla valió la pena no solamente para que el proyecto se hiciera con las intenciones, sino Ajá. para que después lo cuidaran, ¿no? Entonces, pues sí, son otras Fíjate, maneras. con ese mismo ladrillo hicimos el gimnasio de box, que está en Riberas de Sacramento, que es, no ladrillo, perdón, con el block cara de piedra. Y haz de cuenta que es el block cara de piedra y las puertas creo que son negras, no tiene nada de color. Y entonces son muy pocos, no puedes pintar prácticamente nada. Pues una vez fuimos y el zócalo lo pintaron y otra cosa de azul, por ejemplo. Entonces dices tú, pero o sea, el zócalo, güey, nomás porque pues, estaban ahí con la brocha y dijeron hay que pintarla. No sobró. Sí. No, literal, válgame. Y
Bueno, ahorita que decías de tener como esta apropiación o el miedo, perdón, más bien el miedo al pasar desapercibido. Escuché una vez una entrevista que le hicieron a Michael Rothkin, o Michelle Rothkin, no sé Michelle. cómo, Michelle, que dice, es que me preguntaban que si cómo era mi estilo y como que traía por todos lados diferentes proyectos y algo que al menos a mí como arquitecto personal me dio mucha paz. Dice, pues es que a lo mejor cada proyecto fue distinto, o sea, fue la necesidad. Y qué bonito que como despacho te defina tu estilo, tu fundamento, ¿no? De hacer arquitectura más que, utilizo estos materiales, o utilizo estas Sí. formas, o utilizo esto por capricho, no sé. Es un poco como nosotros nos interesa más como la estrategia y no el resultado. Bueno, nos interesa el resultado, pero el resultado no es lo que buscamos como estética Ni como punto de ni partida. como punto de partida. Porque justamente, fíjate, volviendo rápido al centro de autismo, el centro de autismo es así porque no quisimos tocar ningún árbol, entonces es, ¿dónde puedo construir? Aquí. Así es el edificio. O sea, la forma no dijimos un cuadrado o un cubo que le salga, no, es qué puedo hacer para hacerlo más respetuoso, esto, y así es. Y Sí, entonces obviamente ya dándole ordenas espacio a y... a los árboles que Exacto. estaban. Pero ese proyecto, fíjate, es un poco como hay un proyecto de universidades públicas de aquí, que ese lo he visto como en en 3 universidades diferentes. Lo vi en Cuauhtémoc, lo vi aquí por el Release y por otro, porque estos edificios federales optimizan los recursos, ¿no? Entonces, si ya tienen un proyecto ejecutivo para educativo, pues lo ponen en el TEC 2 o lo ponen en la Politécnica o lo ponen en otro lugar, ¿no? Entonces, eso es como cuestionable, digamos, porque no, pues es una cosa que puede estar en Mérida o puede estar en Chihuahua, ¿sí? Pero entonces nuestros proyectos, yo quiero pensar que todos solo pueden estar donde están, porque responden al sol, a muchas cuestiones políticas, como el de que no lo enjarramos, ¿sí? Y entonces la cuestión es más de pensar la estrategia. Sí, de hecho, como viendo así muy a grosso modo, criticando muy visualmente como su feed de Instagram, o sea, son proyectos que se sienten únicos, o sea, únicos por sí solos, ¿no? Que tienen su carácter por sí solo. Se nota que ustedes lo hicieron, no sé, como dicen por ahí, Eso no sé, eso no sé. hay algo que no sé qué sé yo, como dice esa frase, pero que hay esa esencia detrás, a pesar de que utilizaste el amarillo en un lado, luego acá, no sé, de uno a otros colores, no sé. Entonces, pienso que eso es algo de lo más importante que a lo mejor como arquitectos se nos está escapando por querer vernos, mira, es que es así, ¿no? Y fíjate que no sé si eso va relacionado, Visualmente. digo, no sé si va relacionado, lo voy a decir porque se me acaba de ocurrir, pero no está bien No, no importa. fundamentado. Pero no sé si eso va relacionado con que en algún momento, creo que Federico y yo perdimos el ego de decir quién hizo qué. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió la escalera amarilla? Ahorita dijo a mí, y lo dije a mí, ni cuenta, güey. Entonces, ¿a quién se le ocurrió que es ladrillo el autismo? No me acuerdo a quién, pero a alguien se le ocurrió, güey. ¿A quién se le ocurrió no esto? Entonces llega un momento en que, pues, es la filosofía, digamos, que manejamos en Urbánica, pero que es muy similar. Pero ¿qué hizo cada uno o qué es responsable de uno? ¿Quién le metió mano? ¿Quién no? Pasa a segundo plano. Ajá. De hecho, yo les platico aquí a los chicos que a veces la dinámica es que planteamos el proyecto entre todos, pero alguien empieza a desarrollarlo, o sea, empiezas a resolverlo, ¿no? Y lo volvemos a revisar entre todos y ahí nos estamos haciendo pedazos. Nos ha ayudado a soltar eso, o sea, de que, híjole, es que es mi diseño y como que suéltalo, es diseño del cliente, pero también ya el resultado de que la clienta de pronto puso el cuadro que quiso poner, el sillón que compró, y para mí es el que hicimos una buena chamba porque se apropió de su casa, no la sintió propia, lo sintió propio y no está tan planeado como de revista y es que este cuadro está basado en esto y que a veces funciona y se ven muy padres, tiene mucho respaldo, ¿no? Pero se me hace más bonito que la clienta, es que me regalaron esta macetita y la puse acá y me gustó cómo se veía. O sea, siento yo que eso es como una, no sé si está bien, pero está como una madurez, ¿no? De un despacho en el que ya es de ellos, pero con nuestra experiencia, no sé. Sí. Pues también es como una búsqueda de darse cuenta, no sé si es una búsqueda, es una de darte cuenta que
Los diseños no los hacemos además nosotros solos. Y no me refiero con dentro de la oficina, no me refiero como arquitectos o diseñadores, no lo hacemos nomás nosotros, sino que el cliente que te aporta un terreno, o es muy común que el cliente dice, porque hablamos de la casa borde, dice, necesitamos este programa arquitectónico y es un hijo único, entonces no van a tener otro cuarto para otros hijos, sino de ahí, si abstraes sus necesidades, no solamente es un proyecto que ya de entrada va a ser único, pues, digamos como un traje a la medida, sino que el cliente, ¿qué pasa si los ves como codiseñadores, no? Y cuando hemos hecho proyectos para desarrolladoras, ellos ya llegan con un planteamiento de cuando dicen qué necesitan y cuántos metros cuadrados y la idea de lo que quieren. Si nosotros les cambiáramos el tema, que son codiseñadores, ya cuando coincido con lo que dices, que lo amueblen a su estilo, a sus necesidades, eh, como escuchábamos hace 20 años tal vez, que hay que tomarle fotos a las obras antes de que entre el cliente porque va a arruinar el espacio. O sea, si eso lo pensar, yo sé que la gente lo dice de broma, pues, pero, No, no lo dicen de broma. o quisiera creer, pero entonces si los arquitectos lo pensamos en serio, estamos en un gravísimo error, porque nosotros no habitamos los espacios, ¿no? Es muy rara vez que llega a pasar eso. Entonces, Perdón que te interrumpa, es como el libro este de Sánchez, de este de septiembre, ¿cómo se llama? Que hay un libro de que ellos hicieron los departamentos y sacan las fotos de cada departamento que refleja la personalidad de cada usuario. Eso también está padre porque es un poco es lo que muy dice Fede, padre, ¿no? sí. Entonces, 13 de septiembre. El edificio, hay un librito muy, muy lindo de eso. Sí, probablemente todavía era en Higuera Sánchez, El Higuera probablemente. Sánchez, sí. Y ahora, bueno, ya es JSA. Pero eso, entonces pensar, o sea, o como quitarles el crédito al cliente o al desarrollador o al gobierno que luego también dice, vamos a hacer un centro de autismo o el gimnasio adaptado la escuela de policías y bomberos, todo este tipo de cosas. O sea, no es como que nosotros digamos, vamos a hacer una escuela de tal cosa, ¿no? Entonces, entre más los incorporas, así como hablábamos o decía Oscar de la importancia de trabajar con la comunidad, trabajar con el cliente, con sus necesidades o con sus sueños o los objetivos de hacer ciudad, eso es una cosa potente, ¿no? Y pensarlos como codiseñadores, tampoco es que sean codiseñadores per se, ¿no? Pero identificarlos, el rol que tienen en el proyecto se me hace que es fundamental y sí te abre como a la participación y también hacerlos corresponsables de los proyectos también, ¿no? Y darse cuenta que, pues si ponen un sillón o tal, pues es algo bonito, ¿no? No, al contrario de ser algo grave, ¿no? Oye, hay en eso en lo urbano, hay un arquitecto. Oye, ahorita estaba viendo tus tatuajes, güey, que justamente estoy viendo los dos que más me interesan, que es los Ames y Achille Castiglioni. Güey. Sí. Ah, O sí. sea, tienes el pajarito de los Ames y la tacha de Castiglioni, Ajá. que también está allá. Ajá. Entonces ya, Colombia, eso es que- ¿cómo se llama? Green flag. Haz de cuenta que ahorita me puse a pensar, porque ese es de Castiglioni, pero digamos que el Castiglioni español de diseño industrial es Miguel Milá, o fue Miguel Milá, falleció hace poquito, y tiene objetos muy lindos, muy, muy lindos. Y una de las bancas más famosas que tiene en las plazas de Barcelona es el Banco Neorromántico, o la banca neorromántica. Es una banca de madera, ¿no? Ok. Pero que es la que esa y algunas otras más es la que está estipulada para ponerse porque ya está probada que es la que funciona. Y entonces, más allá de que está súper padre y de que una vez tuve oportunidad de hacer una entrevista cuando estaba allá, de que la diseñó para que te levantaras con cierta dignidad los viejitos. Entonces dije yo, no manches, nunca había oído eso en un mueble. O sea, no nada más que es estética, ergonómica, no, que te levantes con dignidad. Entonces, pero me comentaba que hay una banca que una vecina la forró. Le puso tela y le puso, porque es la que quedaba enfrente de su casa y siempre se sentaba ahí y dijo, esta es mi banquita. Wow. Le puso plástico Y transparente. ya la dejaron, o sea, el ayuntamiento no llegó y dijo, oigan, está dañando el mobiliario urbano. No, no, o sea, la dejó y se le hizo a él muy padre también, que es justo esto de la apropiación, ¿no? Ajá. O sea, pero a mí se me hace muy raro eso de que te apropies o sea, te apropias. O sea, no se la gandalló, no se la llevó Sí, a su casa, claro. sino que dijo, esta yo la uso, pues vamos a personalizarla y la personalizó forrándola, haciéndola más rica y con texturita de la tela y todo. Entonces está como loco. Qué padre. ¿Y ustedes qué han visto en la ciudad que, am,
no sé, que digas, este espacio, qué padre se apropiaron de él, aunque sea en barrio o aunque sea en tal lado que les ha tocado ver que, mira, funcionó así. O aunque lo otra vez platicaba también con, bueno, con los de Void, que aunque lo hayan grafiteado, no sé, o sea, es como que, O sea, de la ciudad en general. que se han topado Pues por ahí. mira, yo te diría que también no me gusta siempre recurrir al centro histórico porque se me hace que un gran error es que todo lo queremos hacer en el centro histórico. Ajá. Por ejemplo, las calles peatonales no son propiedad del centro histórico. Yo no sé por qué no proponen una calle peatonal en San Felipe o en otro lugar para generar cosas interesantes. Semi-peatonal, pues, ¿no? Pero yo creo que la intervención que está alrededor de Catedral y que conecta las calles que están como laterales, eso se me hace que es un espacio como que muy lindo que antes no estaba porque a ti no te tocó a lo mejor, ni a muchos que van a oír esto, pero había calles alrededor. Entonces, creo que debieron de haber dejado unas cosas que demolieron que no debieron de haber demolido, pero ese espacio se me hace que es muy como que no estaba y que se lo apropia mucha gente. De repente hay unos cholillos ahí bailando breakdance y hay unos pachucos que se ponen a bailar los domingos. Entonces se me hace que se generan muchas cosas como que positivas. Eso se me hace que es más allá de, yo cuestiono mucho la independencia que la pasaron por abajo y ese tipo de cosas, pero se me hace que ese es un espacio que está como lindo, ¿no? Sí, pues al final del día ha funcionado, ¿no? Pienso yo Yo creo que sí. o que sea como sea, lo necesitamos y lo hemos cuidado, pienso yo, que si nos ponen a bailar todos por Todos, no, ahí, está padre, sí, 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 está chido. es toda una cultura. Oigan, y ya como para ir cerrando, quería hacer como una dinámica con ustedes de dibujar algún ah, elemento o forma que sientan que pudiera caracterizar a Chihuahua. Les platicaba de que al final buscaba tomar como que el tema de Chihuahua porque yo creo parte de lo que necesitamos al menos ahorita iniciar de lo local como hacia afuera, a ver qué estamos haciendo y a irnos un poquito a otras escalas. Y no sé, nada más por manera como divertida o de ¿Pero que lo general ponemos a como ver un dibujar o qué? proyecto. ¿Cómo? ¿Nos ponemos a dibujarlo o Sí, qué? sí, o que podamos dibujarlo. ¿Cómo es que ven a Chihuahua en un proyecto, ¿no? Ya sea objeto, eh, Mira, yo voy a... casa, edificio. Yo, o sea, cualquier cosa. Sí, sí. Yo, nomás que no me acuerdo cómo es, pero yo dibujaría el mosaiquito del piso rojo de afuera del Palacio de Gobierno. Ok. No me acuerdo cómo es el dibujo. Ese lo vi yo en internet, no sé si en París o en Morelia, no me acuerdo si es aquí o extranjero, pero no es nada más de aquí, era como de una empresa y pues se compraba, ¿no? Pero ahorita lo dibujo, pero ahorita me voy a meter a internet para verlo porque no me acuerdo exactamente el diseño, pero ese lo referencio mucho a el piso este que diseñó Gaudí para Paseo de Gracia en Barcelona, que es de ahí, es característico. Y a mí se me hace muy loco que estés caminando y pues solo por voltear abajo sabes en dónde estás, güey. O sea, me hace como que súper potente. Y hay otro, el Panot, que no me acuerdo cómo se llama, también el de Barcelona, que incluso ese lo sacan en ropa, en souvenir, y es una cosa como que muy de ahí, que genera justamente apego e identidad. Hay una marca de tenis que se llama Camper. Entonces Camper hizo unos tenis así como los de Panam que hicieron lo del metro aquí en México. Camper puso ese simbolito en sus tenis y toda la raza y se agotaron. Entonces, ¿por qué? Porque son es mi ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que mosaiquito está como que subvalorado, porque yo creo que el espacio público puede tener estos símbolos o signos que pueden llegar a hacer que quieras y respetes y cuides tu ciudad. Pero porque te digo, está tan socializado que está en imanes, en muchos lugares. Y así como ese, hay por ejemplo una lámpara que diseñaron solo para el barrio de no sé dónde. Entonces este tipo de cositas creo que le hacen mucho bien a la ciudad. Te digo, a mí se me hace bien loco que estés caminando y que sepas en dónde estás por voltear al piso, güey. Es una cosa que no en todos los lugares se da, güey. Sí, ¿no? O sea, digo, un concreto, pues, No. no Pero te cuando identifica dónde. pero cuando caminas enfrente del Palacio de Gobierno, sabes que ¿Dónde estás en el estás? centro y es que estás en el Palacio de Gobierno. Pero ese mosaico estaba en la Niños Héroes y estaba enfrente del templo de San Francisco. Entonces se me hace que antes,
Ahorita volviendo un poco a lo que decíamos al principio del arquitecto que está muy subespecializado o por qué no hace más cosas. Antes la ciudad estaba diseñada en la cota cero, en el piso. O sea, diseñado en el sentido de que pones, no es una banqueta ahí X de concreto que no te importa, o un estampado de imitación, quién sabe qué. No, es un mosaiquito que tenía que ver pues, con la ciudad y que es parte de la ciudad. A mí se me hace muy triste que se reemplace con concreto estampado. Híjole, sí. Sí, pues algo que, digo, ya, mejor déjalo concreto, concreto. Exacto. No estampado, sí, ya, que fuese natural. Pero mira, bueno, pero lo dibujé, pero no lo dibujé No. porque no me acuerdo del Me estampado. puse a buscarlo, pero no lo encontré así Pero- rápidamente. Ajá. Lo hace, bueno, creo que había una empresa que lo hacía en Monterrey Es que y probablemente sí. venía de allá, que inspirado en ¿Cuántos otro. años Pero es que esos tendrá? más bien Fácil. agarran nuevos patrones y los hacen, ¿no? O sea, Bueno, mejor dicho, es que en Monterrey también en las plazas estaba el mismo. a ver, Entonces hay que investigarlo. Ya hay una arquitecta que ahorita busco el Instagram para que la Ajá. sigamos o como recomendarla, que hizo un libro sobre los pisos en Monterrey, como estos mosaicos y estas texturas. Y también investigan quién los hacía. Entonces me platicaron allá en Monterrey sobre eso. Oye, luego estaría padre. Digo, aquí tenemos, sé que a lo mejor no tenemos la mejor mano de obra como para cosas así de cerámica, al menos ya local, local. Pero sí tenemos ladrilleras, sí tenemos, o sea, que a lo mejor y con empujoncitos de que, oiga, y si hace mejor el molde, no sé, es que, o cositas de que pudiéramos es que ir implementando, ¿no? volvemos a las políticas públicas. O sea, Ajá. ese piso que está en Barcelona es porque está relacionado con el mantenimiento, porque entonces ya sabes que cuando algo, ya sabes que es la pieza que va ahí, ¿no? Y bueno, sustentabilidad en el sentido de que no es una cosa que te vas inventando, sino es una cosa que está estandarizada, la pones, etcétera, con el desarrollo económico y también con el paisaje. Porque nosotros aquí cuando hablamos de mobiliario urbano pensamos en la banca, en la lámpara y en el bote de basura. Pero en otros países el mobiliario urbano piensan en la guarnición, el volardo, el bote de basura, o sea, es como que mucho más amplio e incluye la cota cero que decía, ¿no? Cómo son las rejillas, cómo son los alcorques, cómo es la textura del piso. Y entonces, hay empresas que se dedican o que están facultadas para reproducir ese tipo de pisos, porque, como Escofet, por ejemplo, porque tiene cuestiones de calidad muy importantes que hacen que el piso sea más durable, ¿no? Entonces eso tranquilamente lo podemos hacer aquí, nada más cuidando las cosas que luego de corrupción y de lo que tú quieras, pero aquí podríamos nosotros tener el piso de Chihuahua y que se haga un Sí. concurso y que se especifique y que se ponga. Te seguro que esas cosas generarían una cuestión de identidad de la ciudad súper fuerte. Ok, wow, estaría muy chido porque siento como que hemos adoptado de todos lados, ¿no? También, o sea, desde nuestros vecinos de Estados Unidos o hasta de otros lados que de pronto, Pero, o no sé, o sea, ha estado pero fíjate que y luego como más perdido. rapidito porque ya nos estamos extendiendo, pero, Ajá. pero copiamos siempre. Por ejemplo, yo todavía sigo pensando, o sea, sí sé por qué, pero ¿por qué estamos copiando el suburbio del sur de Estados Unidos y no copiamos la ciudad española si nuestras ciudades son en Ajá. su génesis españolas? Pero siempre está esta cuestión de que lo de Estados Unidos es mejor, no sé por qué, ¿no? Y entonces copiamos el suburbio, pero no copiamos estas cositas del diseño del piso, ¿no? Ajá. Es que, pues en fin, esperemos y seguir ahí picando piedra al respecto, ¿no? Nice. ¿Y tú, pues? Yo hice la tronera de Ábalos De Ábalos. porque creo que es un punto de referencia y que también lo tuve que investigar un poquito porque de memoria la recordaba un poco diferente, pero no es que sea esa solamente, sino pienso que también el elemento que está en el parque de Quintas del Sol también es un elemento que hace que sea distintivo para en la ciudad y como hay ciertos sitios en la ciudad que te van generando como cierta identidad, creo, ¿no? Entonces, más bien creo que ese tipo de cosas ojalá no las perdamos y ojalá tuviéramos más, todavía más elementos de arte urbano, pero que fueran tal vez a cierta escala arquitectónica o que no fueran como impuestas por el gobierno, como con cierta ideología política. Y tal vez lo que como reflexiones de este podcast
Y cuando hablamos de las batallas, unas que nos tocan y no las escogemos, a lo mejor valdría la pena que ese fuera algo que pusiéramos sobre la mesa en alguna mesa con el Implan o, Sí. digo, mesa de diálogo, pues, de trabajo, porque sería muy padre que hubiera estos elementos urbanos que fueran distintivos de la ciudad y tal vez podamos vincularlo con la academia, así que Súper fueran de importante. referencia. Y son fundamentales y hay que Claro, encontrar la los manera, hitos. ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer es buscar ciertas referencias que dijimos, como ahorita buscar la referencia del Instagram de esta arquitecta que está luchando justo eso por los suelos de Monterrey. Acaba de tener una exposición en el Marco y un libro buenísimo de ese tema, lo podemos compartir. Y también estaba pensando, me traje un libro de diálogos sobre arquitectura y diseño que, bueno, Oscar también ha hecho otros libros y conspirando el ver que se puede. Pienso que este lo podemos regalar entre la gente que vea el podcast. Sí. Se hace que puede ser algo divertido para también encontrar la manera. Y es un libro que se hizo con Arquine y con Elisad, que de 20 años de diálogos como los que estamos haciendo ahorita. Entonces creo que sería bonito. Sí, cosas bonitas que también vienen acá de lo que se ha ido convirtiendo también como en cierto marco teórico de lo que Pues no es usamos en cierto, la oficina. porque Carlos Mijares es así como que wow. De que- O sea, que no. O sea, que estos están implícitos de alguna manera en lo que hacemos, güey. sí. Bueno, yo más bien porque son referencias, ¿no? Y grandes referencias. Pero diría que luego algunas cosas que mencionábamos de eso de que la ciudad, todo lo que hacemos tiene una afectación sobre la ciudad. Ahí me acuerdo que decía Aurelio Nuño, y viene ahí que él decía que todo lo que hacemos es como un ladrillo en la ciudad y tenemos un cliente que no nos paga, ¿no? Y que probablemente es el que Nada fuera de lo afectamos. normal. O sea, afectamos más. Y es el que afectamos más, ¿no? Ajá. En ese sentido Sí. me refiero, ¿no? Ojalá, Sí, sí, sí. ojalá hiciéramos obras como ellos, pero vienen amigos, maestros que tuvimos, referencias y arquitectas como Gabriela Carrillo, Loreta Castro, Margarita Flores. No, aquí no pusiste a a Mauricio, A él no lo he entrevistado, ¿no? No. Es para el volumen 2. es para el volumen 2. dos. Pero sí me entrevistaste a Gabriela. Entrevisté a Gabriela, que es más amiga. A Mauricio no lo he vuelto a hablar con él y el hijo de Gabriela y de Carlos es de la edad de Aranza. Mm. Entonces cuando hicimos la entrevista estuvimos hablando 2 horas, pero la primera hora era de familia y De familia chismes y de cosas chismes. así. Pues si nos está escuchando, pues ya, ahí está. Entonces, pues es una manera de compartir padre. Que hagan un dibujo, si no, no. Sí, que hagan algo, hay que ver, hay que pensar una dinámica, pero Qué pues para padre. poder compartir las ideas Sí, y que se sí. extiendan, ¿no? Y Súper. que es otra manera de hacer arquitectura, ¿no? Qué padre. Creemos también en eso. Sí, sí, está muy chido. Yo he pensado en el canal, pero en la sección última del release. Está súper bonita, súper bonita. ¿La última? Digamos, una última... La que ya no- prolongación que- será, prolon- ¿o qué? Ajá, rumbo al release, que ahorita donde nos están poniendo la como que conexión Ujú. del canal hacia el periférico, pero poquito antes y poquito después, en toda esa franja que no hay concreto, es disfrutable a morir, ¿no? O sea, entre árboles y todo eso y como que y está se haya abandonado y a veces no le tomamos como que tanta importancia o está muy bonito, o sea, yo vivía por allá y ir todos los días o al atardeceres con los arroz amarillos, aunque falta, no sé, o sea, rescatar eso y no sé qué de otra manera, sé que hay un tema muy fuerte con el canal, ¿no? De agua, de las aguas y de algún tratado o lo que sea, pero híjole, ves acá, te vas ya rumbo a la avena y pues ya no hay nada de Industrializado. árboles, ajá, Sí, arbolizado. se echaron las alamedas por el auto. Sí, O sí, sea, las sí. alamedas del Paseo Bolívar, Sí, o al menos. Había una alameda que llevaba al santuario también que estaba muy linda. Y pues se le echaron. Había un tranvía, que yo no sé, ese tranvía también, ahorita podríamos saber, tiene un tranvía. Y lo Híjole, quitaron. híjole. Sí, pues ahora como que cuidar ahorita que ya están haciendo esa conexión, no sé qué se puede hacer, pero bueno, muchas gracias por acompañarme en esta plática Sí, y, gracias por la invitación. y la verdad, Gracias. más que platicar, yo noté un montón de cosas, fue clase para mí también, y estar aprendiendo y cada vez más inspirándonos de arquitectura y todo lo que conlleva, les agradezco. Y pues ahí por ahí a ver qué dinámica hacemos ya en las siguientes semanas para
en lo que sale el podcast de librito. Bueno, sí, para publicidad, mira. Sí. Sí, gracias. Oye, sí, agradecerte. Yo no empecé agradeciendo, pero bueno, No. ya sabes que No. estamos muy agradecidos y seguimos lo que haces y está muy interesante esta iniciativa que haces, porque pocos son los que hablan de estos temas, ¿no? Oye, y también la última vez que hablamos así, comentamos al principio que en la pandemia Ajá. nos tocó estar en los primeros episodios y que eran como lives y que era lo que se hacía, ¿no? Ajá. Y entonces ya pasó eso 5 años. Será bueno que nos volvamos a juntar en 5 años y que los puntos de partida sea si pudimos pensar, trabajar, impulsar algo de la imagen de la Me ciudad, gusta. de los bordes de ciudad, qué pasó con los proyectos de investigación. Entonces, pues hay que hacer, así como el libro de diálogos va en segunda parte y el libro de Urbánica, que ya platicaremos de qué trata, también está cocinándose. Chido. Entonces, que los Ajá. podamos hablar de segunda parte del libro de diálogos, del libro de Urbánica. Entonces, en 5 años nos vemos. Qué emocionante. Así Excelente. Pues muchas gracias, qué Muchas gusto. gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este Arquitone, un espacio donde las ideas, el diseño y la creatividad se comparten entre amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio.